Quiero que jugues adentro, susurró la mujer en silla de ruedas. El vaquero se quedó hasta. El viento del norte llegó antes que ella. Golpeó la ladera seca como una advertencia antigua, levantando polvo, haciendo crujir las tablas del corral vacío. El vaquero estaba reparando la cerca cuando escuchó el sonido que no pertenecía al lugar, ruedas sobre piedra. No cascos. No pasos. Ruedas. Se enderezó despacio, sin apuro, como quien ya ha aprendido que lo inesperado no siempre es enemigo, pero tampoco amigo. El camino apenas era un rastro entre matorrales y tierra dura. Desde allí apareció la silueta, una mujer empujando una silla de ruedas por pura terquedad, con los brazos tensos y el cuerpo inclinado hacia adelante. El polvo le cubría la falda. Una pierna inmóvil descansaba rígida, envuelta en vendas viejas. La otra empujaba con torpeza, raspando el suelo. Él no se movió de inmediato. Observó. La distancia le enseñó cosas. El temblor en los brazos. La respiración irregular. El esfuerzo mal distribuido. No era alguien que hubiera elegido ese camino. Era alguien que había llegado hasta donde pudo, y ya no más. Cuando la rueda delantera se trabó entre dos piedras, la mujer no gritó. No pidió ayuda. Apoyó las manos en los aros y empujó con más fuerza. El esfuerzo la venció. La silla se inclinó y cayó de costado. El vaquero caminó entonces. No corrió. No habló. Cada paso levantó polvo seco. Cuando llegó, ella ya estaba incorporándose sola, arrastrando el cuerpo con los brazos hasta volver a sentarse. La pierna inútil quedó torcida, mal apoyada. No se acerque, dijo ella sin mirarlo. Su voz era baja, firme, cansada. Él se detuvo a 2 pasos. La rueda está rota, dijo. Ella lo miró por primera vez. Los ojos oscuros, alerta. No había miedo abierto, pero sí cálculo. Lo evaluó como se evalúa un terreno antes de cruzarlo. Lo sé, respondió. No necesito que me lo diga. El viento pasó entre ellos. Un coyote aulló lejos. Él se agachó sin pedir permiso. Tocó la rueda con cuidado, girándola apenas. El eje estaba torcido. Viejo daño. No de ese día. No va a avanzar así, dijo. No tengo otro camino. El vaquero se incorporó. Tenía las manos grandes, curtidas. La ropa gastada, limpia por costumbre. No llevaba arma visible. Hay una cabaña, dijo, señalando detrás de él. A mediodía de aquí, si camina. 2 horas en caballo. No tengo caballo. Yo sí. Ella sostuvo su mirada. El silencio se estiró. Él no ofreció más. No prometió nada. No quiero caridad, dijo ella. No la estoy ofreciendo. Otra ráfaga de viento. Él notó el temblor leve en sus manos ahora quietas. El frío empezaba a caer con el sol. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Mateo. Bien, Mateo, dijo. Quiero que juegues adentro. Él frunció apenas el ceño. ¿Cómo? Ella señaló la cabaña, el cielo, el viento. Adentro del problema. No al margen. Si va a ayudar, hágalo completo. Si no, déjeme aquí. Mateo sostuvo la mirada un segundo más. Luego asintió. No habló mientras enderezaba la silla. No la tocó hasta que ella apoyó una mano firme sobre su antebrazo, marcando el límite. Entonces la levantó con cuidado, como se carga algo frágil que no quiere ser tratado como tal. La acomodó en la silla sin apuro. Aseguró la pierna inmóvil con una manta que sacó de la alforja. El gesto fue práctico, preciso. Nada de ternura innecesaria. Suba, dijo, señalando el caballo. No puedo llevarla así. No, respondió ella. No voy a ir colgada como un saco.
Mateo pensó un instante. Desató la cuerda del caballo. Ajustó el paso de la silla con una soga improvisada. Tiraría él. Entonces caminamos, dijo. El trayecto fue lento. El sol bajó, el frío subió. Ella no se quejó. Cuando el dolor la vencía, cerraba los ojos y respiraba. Mateo lo notó. No dijo nada. La cabaña apareció cuando el cielo ya se volvía gris. Madera oscura, techo bajo, humo leve saliendo de la chimenea. Vida mínima. Mateo abrió la puerta. Calor seco. Olor a leña. Entre, dijo. Ella avanzó hasta el umbral. Se detuvo. ¿Hay alguien más? No. ¿Cuánto tiempo? Años. Ella cruzó. Mateo cerró la puerta tras ellos. Colgó la silla rota contra la pared. Encendió más leña. Puso agua a hervir. Puede quedarse esta noche, dijo. Mañana vemos. Mañana no camino, respondió ella. Mañana sobrevivo. Mateo la miró. Asintió. Entonces nos organizamos. Ella observó el lugar. La mesa. La cama única. El silencio espeso. Me llamo Clara, dijo. Mateo sirvió el agua caliente en una taza. Se la acercó sin tocarla. Descanse, dijo. El viento va a empeorar. Clara tomó la taza. Sus manos temblaron menos. Afuera, algo se movió entre los matorrales. Mateo lo escuchó. Se quedó quieto. La noche caía. Y nadie más vendría. El viento de la madrugada aún golpeaba la cabaña cuando Mateo se levantó. Clara dormía en la cama de madera, su respiración era regular, pero él podía notar el leve temblor de su cuerpo bajo la manta. Se quedó observando, silencioso, como si el mundo exterior aún fuera una amenaza tangible. Cada vez que alguien había llegado hasta ese punto de la frontera, había traído consigo algo roto o peligroso. Clara no era diferente, una pierna inútil, un cuerpo cansado, un espíritu resistente. Y, aún así, había llegado hasta allí con determinación, no con súplica. El fuego de la chimenea todavía conservaba brasas. Mateo encendió una lámpara de aceite y caminó hasta la ventana. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir el paisaje reseco. No había camino visible. Ninguna señal de vida más allá de los matorrales y los pinos dispersos. Nadie vendría. Nadie vendría jamás, a menos que la tierra misma los empujara a encontrarse de nuevo. Cuando Clara despertó, fue el silencio el que primero los unió. No había palabras, solo el sonido del agua hirviendo en la tetera, el crujido de la madera bajo los pies de Mateo, el roce de la manta mientras ella se acomodaba. Había confianza en esa rutina mínima, sin discursos, sin promesas. Buenos días, dijo él finalmente, su voz baja, casi un murmullo, más para llenar el vacío que para hablarle a ella. Dolor. Como siempre, respondió Clara, sin dramatismo, sin mirar al techo. Solo la voz, firme, medida. Mateo preparó una taza de té con hierbas secas que había recogido antes de que ella llegara. Se la ofreció. No hizo gestos afectuosos. La lejanía, pensó, no es descuido, es precaución. Clara tomó la taza con las dos manos, inclinándose solo lo suficiente para beber sin que él se acercara demasiado. Fue suficiente. El desayuno fue silencioso. Cada uno ocupado en su propia acción, él picando madera para el fuego, ella acomodando las mantas en la cama, revisando su pierna envuelta en vendas. No había conversación trivial. El mundo exterior estaba demasiado lejos, el presente demasiado inmediato. Por la tarde, Mateo la ayudó a subir a la silla de ruedas. El terreno era irregular, cubierto de nieve dura y piedras heladas. Cada movimiento requería coordinación y atención. Clara no era indefensa, él simplemente proporcionaba fuerza donde la naturaleza lo exigía,
no donde ella la necesitara. Cada paso, cada empujón, era un diálogo sin palabras. No había necesidad de admiración ni de elogios, solo precisión. Cuando llegaron al arroyo helado para recoger agua, Clara le indicó la mejor manera de sortear el hielo. Su conocimiento del entorno era claro, no era ingenua ni frágil. Mateo la escuchó, obedeciendo con respeto. La confianza se construía en estos silencios. No en las palabras, sino en la atención y en la acción correcta en el momento exacto. El peligro no estaba lejos. Mientras regresaban a la cabaña, Mateo escuchó un crujido extraño, ramas quebrándose bajo un paso pesado. Se detuvo y alzó la mano. Clara también lo notó. No dijeron nada. No era necesario. Observó cómo él posicionaba su cuerpo entre ella y el sonido, sin tensarse, sin mostrar alarma, solo preparado. Luego pasó, un hombre grande, sombrero inclinado sobre los ojos, mirando la cabaña a lo lejos antes de desaparecer entre los pinos. No hubo saludo, no hubo amenaza verbal. Solo un recordatorio, nadie está realmente solo, pero el mundo puede intentar recordarte que sí lo estás. Esa noche, el fuego ardía más alto. Clara estaba sentada junto a la chimenea, la manta cubriendo su pierna. Mateo recortaba leña con movimientos meticulosos. La proximidad física no era romántica, no había necesidad de palabras, solo la misma respiración rítmica, compartiendo calor en un mundo que no ofrecía más refugio que ese. Su mirada se cruzó un instante. Clara no pidió cercanía, Mateo no la ofreció, pero tampoco se retiró. Fue suficiente. Con el paso de los días, la rutina se estableció. Mateo le enseñó cómo usar la cuerda del caballo para tirar de la silla por caminos más firmes, cómo improvisar un bastón para la pierna inútil, cómo reconocer la nieve reciente de los animales salvajes. Clara aprendía rápido, su orgullo intacto, sin pedir ayuda innecesaria. Él lo notaba y lo respetaba. Cada instrucción que daba era medida, nunca con descendencia. Cada acción era un puente silencioso hacia la confianza. ¿Siempre viviste así?, preguntó Clara una tarde, cuando recogían leña juntos. Su voz era baja, como midiendo la distancia entre ellos. No buscaba curiosidad, solo llenaba el vacío de preguntas posibles que no fuera demasiado peligrosa. Siempre, dijo él, sin mirar. Su mirada estaba en el tronco que cortaba, en el ángulo del hacha. No había nostalgia, no había lamento. No hay otra manera que conozca. Clara asintió, pero no dijo más. No había juicio en sus ojos, solo reconocimiento. La vida del vaquero era rígida, silenciosa. La suya también. Encontrarse aquí, en esta cabaña aislada, no era casualidad, ambos habían llegado a un punto donde la supervivencia y la dignidad eran la única moneda aceptable. Una mañana, mientras Mateo revisaba los caballos, Clara intentó levantarse de la silla para alcanzar una bolsa de harina en un estante alto. La pierna falló, su cuerpo cayó hacia un lado. Mateo reaccionó antes de que cayera completamente. La sostuvo por un instante, firme, pero sin apretarla ni forzarla. Solo la sostuvo, como sostienes un objeto valioso y frágil, sin invadirlo. Clara respiró hondo, ajustó su cuerpo y se reincorporó sola. Gracias, dijo, apenas un susurro. No por él, sino por reconocer que la ayuda era un acto, no un favor. Nada, respondió él, simple. Nada más que verdad. Nada más que respeto. Esa tarde, una tormenta de nieve comenzó a azotar la cabaña. Mateo reforzó las ventanas, cubrió las rendijas con trapos húmedos para detener el viento. Clara lo ayudaba llevando pequeños troncos y colocando mantas adicionales. Ninguno hablaba demasiado. Cada gesto era un acto de supervivencia y cuidado mutuo. La intimidad no se manifestaba en palabras ni gestos afectuosos, sino en la sincronía silenciosa de quienes dependen del otro para no morir de frío. Si esto sigue así, no podremos salir mañana, dijo ella, observando la ventisca desde la ventana.
Entonces no saldremos, respondió Mateo, encendiendo más leña. Nos quedaremos hasta que el mundo afuera decida ceder. Clara sonrió, apenas perceptible. No era alegría, ni alivio, sino reconocimiento de que él había escuchado y entendido. Esa fue la primera pequeña victoria en su construcción de confianza, no ser controlada, sino ser escuchada. No ser salvada, sino acompañada. Los días siguientes trajeron la aparición de otros signos de civilización distante, huellas de jinetes que pasaron demasiado rápido, ramas quebradas en patrones extraños, voces lejanas que se disipaban con el viento. Mateo no comentaba, solo observaba. Clara tampoco. Cada amenaza potencial era registrada, analizada, pero no exagerada. La vida en la frontera enseñaba a medir el miedo y la necesidad de acción con precisión. Una noche, mientras el viento rugía fuera, Clara se apoyó un poco más cerca del fuego, y Mateo no retrocedió. Solo se sentó en silencio, dejando que el calor fuera compartido sin palabras ni gestos innecesarios. Fue un acto simple, pero cargado de significado. Clara lo notó y no apartó la mirada. La confianza había crecido, lenta, silenciosa, medida por los actos, no por las promesas. A veces, durante esos silencios, hablaban poco, solo observando la tormenta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó ella, finalmente rompiendo la rutina. Demasiado, dijo él. El suficiente para saber que no se puede confiar en nada salvo en lo que uno puede controlar. Y aún así, Clara dejó la frase incompleta. Él no necesitó que la terminara. Comprendió. La vida en la frontera no ofrecía certezas, solo actos correctos en momentos críticos. Y ella, con su pierna inútil y su voluntad intacta, se estaba convirtiendo en alguien en quien podía confiar sin necesidad de palabras. Al tercer día de tormenta, Mateo decidió explorar los alrededores para asegurar provisiones. Clara insistió en acompañarlo, empujando su silla por la nieve, con esfuerzo evidente pero determinación intacta. Cada paso era un recordatorio de su fuerza y resistencia. Mateo caminaba a su lado, ajustando la cuerda de la silla y observando cada movimiento. No hubo conversación, solo sincronía. Esa fue la medida más pura de respeto y confianza que ambos podían permitirse en ese mundo, comprenderse sin necesidad de llenar los silencios con palabras vacías. Al regresar, exhaustos pero intactos, la mirada de Clara buscó la suya. Fue breve, casi imperceptible, pero Mateo la sostuvo un segundo más. Un gesto mínimo, cargado de promesa silenciosa, en este lugar, juntos, podían enfrentarlo todo, pero cada uno a su manera, sin invadir el espacio del otro. La confianza se había ganado, no regalado. La frontera, la cabaña, la tormenta, todo formaba parte de ellos ahora. No era amor rápido, ni afecto barato. Era respeto, supervivencia compartida, un acuerdo silencioso de cuidado mutuo. Cada gesto, cada acto, reforzaba ese vínculo lento pero implacable. Afueras, el viento rugía, dentro, dos cuerpos se movían como un solo sistema, sin palabras innecesarias. La tormenta podía durar días, semanas, meses. No importaba. Estaban preparados. Estaban juntos. Y eso era suficiente, la tormenta había dejado un rastro de hielo y nieve que cubría los caminos y los pastizales como un lienzo implacable. La cabaña seguía aislada, solitaria, defendida solo por sus muros de madera y las brasas del fuego que no se permitían extinguir. Mateo observaba desde la ventana cómo la nieve caía en silencio, y algo en el aire le hizo fruncir el ceño, huellas frescas, grandes y desordenadas, marcadas con botas pesadas, avanzando hacia la cabaña desde el sur. Clara estaba sentada junto a la chimenea, con las manos envueltas en la manta, pero su mirada se fijó en el mismo punto que la de él. No hubo palabras al principio. Solo la tensión, tangible, llenando el espacio reducido, como si la cabaña misma contuviera la respiración. No son de animales, dijo Mateo finalmente, la voz baja, contenida. Alguien viene.
Clara no se movió, pero sus manos se tensaron sobre la manta. Mateo notó el leve temblor en sus dedos. Nada más. No había miedo audible, solo alerta medida. La frontera enseñaba que el miedo no se gritaba, se sentía, y se actuaba en consecuencia. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, por primera vez tomando la iniciativa. No pedía permiso, pedía opción. Nos preparamos, respondió él. Se inclinó hacia la pared donde guardaba las herramientas. Un hacha, una escopeta, cuerdas. Todo dispuesto sin ostentación, como quien sabe que la violencia llega sin aviso y solo la precisión salva. Clara se levantó, con esfuerzo. Su pierna inútil temblaba, pero no lo mostró. Apoyada en su bastón improvisado, inspeccionó la ventana. Mateo no dijo nada, cada gesto de ella era calculado, y él confiaba en su juicio. Si quieren entrar, no nos van a encontrar dormidos, dijo ella, firme. Su voz no era desafío, sino certeza de supervivencia. Él asintió, sin buscar contacto. Solo observaba, respetando su espacio y su decisión. La tormenta había creado un mundo aparte, y ellos lo habitaban con cuidado. El primer visitante apareció al mediodía. Un hombre grande, con la cara cubierta por barba y cicatrices antiguas. Miraba la cabaña desde los árboles, midiendo la distancia, midiendo la vulnerabilidad. Mateo ya estaba en la puerta, hacha en mano, pero sin avanzar más de un paso. Clara permaneció junto al fuego, visible, como quien sabe que la amenaza debe ser reconocida pero no temida. ¿Quién anda ahí?, preguntó Mateo, la voz firme, sin levantarla en desafío. Solo un hombre buscando refugio, respondió la voz, ronca, cálida en el intento de cordialidad. Pero Mateo no bajó el arma. Sus ojos no parpadeaban, evaluaban. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta. Clara no intervino. Sabía que la responsabilidad de Mateo era proteger, no confrontar sin necesidad. Sin embargo, se acercó a la ventana, observando al hombre. Podía sentir cada movimiento de Mateo, su tensión, su cálculo. Y comprendió, sin palabras, que estaba en manos de alguien que no mostraba fuerza por vanidad, sino por necesidad. El hombre dio un paso hacia la cabaña, y Mateo levantó la escopeta, no con intención de disparar de inmediato, sino como advertencia. Clara respiró hondo. No estaba asustada, estaba evaluando. Con cada acto, la confianza entre ellos crecía, ella sabía cuándo podía decidir, cuándo debía ceder, cuándo podía actuar. No vamos a lastimarte, dijo Mateo, midiendo cada palabra. Pero no entrarás sin permiso. El hombre bajó la mirada, y algo en su expresión reveló su intención real, buscaba problemas, quizá deudas antiguas, quizá venganza. La frontera raramente daba tregua. Esa noche, mientras la cabaña se sumía en un silencio pesado, Clara se acercó a Mateo. Su pierna dolía más de lo habitual por la tensión del día y la necesidad de permanecer alerta. Él estaba sentado junto a la chimenea, con la escopeta apoyada en la pared. No se movió cuando ella se apoyó ligeramente en su hombro, solo permitió que la cercanía existiera sin comentario ni gesto adicional. No me gusta sentirme indefensa, dijo, apenas un susurro. Pero contigo, me siento capaz de soportar más. Mateo no respondió. Solo ajustó su posición para que no cayera sobre el suelo frío. Su silencio no era indiferencia, era contención. Sus acciones habían hablado desde el primer momento, y ahora su cercanía sin invasión hablaba por él. Clara comprendió que la protección que ofrecían no era dominación. Era respeto. El día siguiente trajo nuevos signos de amenaza. La nieve había cubierto parcialmente las huellas, pero ramas quebradas y árboles torcidos indicaban que no estaban solos. Mateo decidió hacer una patrulla corta alrededor de la cabaña, llevando la escopeta cargada. Clara insistió en acompañarlo. Su decisión fue silenciosa, pero firme, no permitiría que él enfrentara el mundo solo si podía aportar algo. Avanzaban despacio, cada paso medido.
Mateo tiraba de la silla cuando era necesario, Clara observaba cada detalle, tomando nota de rutas seguras y escondites potenciales. La confianza entre ellos se sentía en cada acción sincronizada. No había palabras de afecto, pero cada gesto contenía más intimidad que cualquier declaración. Compartir la responsabilidad era, en esta frontera, la forma más pura de cercanía. Cuando llegaron al límite del bosque, un disparo retumbó a lo lejos. Mateo se lanzó instintivamente hacia un lado, arrastrando a Clara. El miedo no era dramatizado, era práctico. La nieve absorbía el sonido y la distancia confundía los sentidos. Mateo examinó el horizonte, buscando movimiento, mientras Clara mantenía la calma, su respiración medida, su pierna dolorida pero estable. No hay tiempo para dudas, dijo él, finalmente rompiendo el silencio. Si quieren pelea, la tendrán. Clara no retrocedió. Empujó la silla hasta una cobertura parcial, mirando al hombre que lo seguía desde los árboles. Su pierna inútil no era obstáculo, era un recordatorio de que la fuerza no siempre reside en la movilidad, sino en la determinación. Déjame, dijo ella. No necesito que hagas esto solo. Por primera vez, Mateo vio en ella una decisión firme que no podía ignorar. Asintió. No era cuestión de orgullo, era cuestión de estrategia compartida. Los dos se movieron como unidad, coordinando cada paso, cada posición, cada gesto, sin necesidad de palabras. La frontera, la nieve, la amenaza, todo desapareció en la concentración absoluta de sobrevivir juntos. Al regresar a la cabaña, ambos exhaustos, Clara apoyó su cabeza contra la pared, apenas tocando a Mateo. Él no la abrazó, no hizo nada, pero permaneció a su lado. La intimidad se había manifestado en la confianza, en la decisión mutua de enfrentar el peligro codo a codo. Esa noche, mientras la tormenta soplaba de nuevo, la cabaña parecía más segura. Cada sombra, cada crujido de madera, era medido. Mateo preparó agua caliente y se la ofreció. Clara tomó la taza, y sus dedos rozaron los de él solo un instante. Fue un contacto breve, calculado, pero lleno de significado, un reconocimiento silencioso de que, tras la lucha, había algo más profundo que respeto. Había elección compartida. No me alejaré, dijo ella, finalmente. Pase lo que pase. Mateo no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Su silencio, su mirada contenida, confirmaba que él también había tomado la decisión, protegerla y permanecer, no por deber, sino por voluntad propia. No había palabras de amor todavía, no había promesas vacías. Solo una comprensión profunda de que la frontera, el frío, la nieve, el peligro, nada de eso los separaría mientras ambos eligieran permanecer juntos. El amanecer llegó cubriendo la tierra con un blanco cegador. Mateo y Clara, por primera vez, se permitieron un momento de calma compartida. La nieve, la cabaña, el mundo aislado, todo había sido transformado por la elección de cada uno de permanecer, de enfrentar el peligro y la soledad juntos. No había dramatismo, no había grandes gestos. Solo el peso de la decisión, silenciosa, firme, irreversible. Clara, apoyada contra la pared, miró a Mateo y dijo, si nos separan, debo poder sobrevivir por mi cuenta. Y podrás, respondió él. Pero no vamos a separarnos. Fue la primera vez que la frontera no los dictó el movimiento ni la supervivencia. Fue la primera vez que su vínculo dictó cómo enfrentar el mundo, juntos, sí, pero con independencia intacta. La confianza se transformó en elección. Y la elección en intimidad contenida, ganada con cada acto de cuidado, cada decisión compartida, cada silencio respetado. La frontera había probado su fuerza, su resistencia, y ambos habían elegido permanecer. La amenaza seguía ahí, latente, pero ellos ya habían cruzado un umbral, no eran solo sobrevivientes, eran compañeros en la vida que habían decidido construir, lenta, medida, y silenciosamente. El próximo paso, pensó Mateo, sería asegurarse de que nadie más pudiera romper esa elección.
pero por ahora, la noche y la nieve eran su refugio. Clara, apoyada en la pared, respiraba tranquila. Por primera vez, no estaba sola. Y él tampoco, el viento había cambiado de dirección. Lo notaron al despertar, más frío, más cortante, con un rugido que atravesaba las paredes de la cabaña como si la frontera misma estuviera exigiendo vigilancia. Mateo ya estaba despierto, encendiendo leña mientras observaba los rastros que la nieve dejaba a su alrededor. Huellas de botas grandes, profundas, ahora más cercanas que el día anterior. No era casualidad, alguien estaba decidido a encontrarlos. Clara despertó después, con la pierna envuelta y la manta ajustada a su cintura. Su rostro estaba tranquilo, pero los ojos medían cada sombra en la cabaña. No había miedo, solo evaluación. La frontera enseñaba que la calma no era ausencia de peligro, sino reconocimiento de él. Han pasado la noche cerca, dijo Mateo, en voz baja, más para sí que para ella. Clara asintió, sin palabras. Se levantó de la cama, apoyándose en su bastón, y revisó los suministros. Cada movimiento era calculado: leña, agua, alimentos. Nadie los salvaría si no se cuidaban ellos mismos. Esa era la frontera, esa era la cabaña, ese era el mundo que habían elegido compartir. Decidieron no esperar pasivamente. Mateo tomó la escopeta y revisó la cuerda del caballo, asegurándose de que todo estuviera listo. Clara insistió en acompañarlo, empujando su silla por los senderos ya parcialmente despejados de nieve, manteniendo la vista fija en los árboles. Cada uno entendía que cualquier error podía ser fatal. Cuando llegaron al límite de la propiedad, los vieron, dos hombres grandes, armados, moviéndose con pasos seguros pero medidos. No hablaban, no necesitaban. La nieve amplificaba su presencia. Mateo se colocó frente a Clara, bloqueando su acceso sin tocarla, sin invadir su espacio. Solo estaba allí para que ella pudiera moverse y reaccionar, si era necesario. No busco pelea, dijo Mateo, con la voz firme y contenida. No había amenaza, solo claridad. Pero no voy a dejar que entren sin permiso. El hombre más cercano hizo un gesto que no era saludo. Era advertencia. Mateo mantuvo la escopeta firme, pero sin apretar el gatillo. Clara, por su parte, no se quedó atrás. Ajustó su posición, inclinó la silla para tener mejor movilidad, preparó el bastón que había improvisado para apoyarse y, si era necesario, usarlo. No estaban allí por orgullo, estaban allí por supervivencia y elección. El enfrentamiento fue breve pero tenso. Nadie disparó. Nadie se movió con imprudencia. Las palabras no eran necesarias. Mateo y Clara se entendían con silencios y gestos, ella señalaba rutas de escape posibles, él ajustaba su posición para cubrirlas a ambas sin invadirla. La amenaza se midió, se calculó, y finalmente los hombres desistieron, dejando tras de sí un aire pesado y silencioso. No hubo saludo, no hubo agradecimiento. Solo distancia, y el recordatorio de que la frontera no perdona. Cuando cerraron la puerta de la cabaña, Mateo respiró hondo y apoyó la escopeta contra la pared. Clara lo observó por un instante, con una mezcla de reconocimiento y calma. No necesitaban palabras, la cercanía estaba en la acción, en la decisión compartida de permanecer juntos. Todo esto, dijo ella, la voz baja, podría habernos separado. Podría, respondió Mateo. Pero no lo hizo. Se acercó a la chimenea y encendió más leña. Clara ajustó la manta sobre sus piernas, apoyando ligeramente la espalda contra él. No hubo contacto romántico, no hubo dramatismo. Solo presencia, compartida, sostenida. El primer gesto de intimidad verdadero había sido la elección de estar juntos durante la amenaza. Ahora, ese gesto se repetía en silencio, sin necesidad de palabras. Los días siguientes trajeron tranquilidad relativa. La nieve se derretía lentamente, revelando caminos cubiertos de hielo y barro. Mateo y Clara reorganizaron la cabaña,
reforzaron las ventanas, almacenaron más leña y revisaron las provisiones. Todo acto era un recordatorio de supervivencia, pero también de confianza mutua. Cada movimiento contenía la certeza de que podían depender del otro, no por obligación, sino por elección. Clara comenzó a moverse más con la silla, confiando en la fuerza y la coordinación de Mateo. Cada paso, cada empujón, era un diálogo silencioso, ella decidía, él acompañaba. No había invasión, no había presión. Solo la sincronía que solo la frontera podía enseñar, confianza ganada con actos, no con palabras. Una tarde, mientras revisaban los alrededores, Mateo señaló un punto al norte donde el hielo se había formado de manera peligrosa. Clara ajustó su silla, midiendo la trayectoria, y con precisión la evitó. Él no dijo nada, ella no necesitaba explicación. Cada uno comprendía que la supervivencia compartida se sustentaba en la observación y la acción correcta. Nunca pensé que alguien pudiera quedarse, dijo Clara, finalmente rompiendo el silencio. No en este lugar. Yo tampoco, respondió Mateo. Hasta que llegaste. El comentario no tenía intención romántica. Era observación, reconocimiento de la elección mutua, la aceptación de que la soledad había terminado no por palabras, sino por actos. Clara sonrió apenas, sin dramatismo, y volvió a su tarea. El contacto físico era mínimo, pero la proximidad hablaba más que cualquier declaración, compartían un espacio seguro, decidido y defendido. El invierno cedió lentamente al principio de la primavera. La nieve desapareció, los caminos se hicieron más visibles, pero la cabaña siguió siendo un refugio aislado. Mateo y Clara habían fortalecido su vínculo, no era pasión, ni romance instantáneo, ni fantasía. Era respeto, cuidado y presencia constante. La frontera había enseñado que la intimidad verdadera se mide en actos y decisiones compartidas, no en palabras o gestos superficiales. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre los pinos, Mateo y Clara revisaban los caballos. Uno de ellos cojeaba ligeramente, y Mateo ajustó la herradura mientras Clara sostenía al animal. No había dramatismo, cada movimiento era preciso, respetuoso, silencioso. Fue un momento simple, cotidiano, pero cargado de significado, compartían la responsabilidad, compartían la vida. No quiero que esto cambie, dijo Clara, la voz apenas audible. No quiero que nadie nos obligue a separarnos. No nos separará nadie, respondió Mateo. Mientras estemos aquí, juntos, nadie podrá imponernos lo contrario. No era una promesa vacía, era la confirmación de una elección tomada y sostenida. La frontera, los peligros, el pasado de cada uno, nada importaba tanto como la decisión de permanecer juntos. No había necesidad de gestos grandilocuentes, la estabilidad, la compañía y la acción medida eran suficientes. El tiempo continuó pasando, lento, contenido. La cabaña se volvió un hogar. No había amigos cercanos, ni sociedad, solo ellos y la frontera. Cada amanecer traía tareas simples, alimentar a los caballos, cortar leña, reparar cercas, recolectar agua. Cada noche traía calor compartido junto a la chimenea, silencio y respiración sincronizada. La intimidad se manifestaba en la constancia, en el cuidado mutuo, en la elección diaria de permanecer. Una tarde, mientras Clara ajustaba las vendas de su pierna, Mateo se acercó con agua caliente y se la ofreció. Sus dedos rozaron los de ella apenas un instante, suficiente para que ambos sintieran la conexión sin necesidad de palabras. No era romance impulsivo, era reconocimiento, la elección de estar, la aceptación de la presencia del otro como constante y segura. El último desafío llegó con el regreso de un hombre del pasado de Clara. Alguien que pensó que la soledad de la frontera sería fácil de aprovechar. Pero esta vez, no había vulnerabilidad. Mateo y Clara actuaron como una unidad, estrategias silenciosas, movimientos precisos, decisiones compartidas. No hubo heroísmo exagerado, solo eficiencia medida. El hombre se retiró,
derrotado por la coordinación de dos personas que habían elegido permanecer juntas en un mundo que no ofrecía tregua. Al cerrar la puerta tras él, Clara respiró hondo y apoyó su cabeza contra el hombro de Mateo. Esta vez no hubo necesidad de advertencias, ni de separación de espacio. Fue un gesto simple, contenido, pero cargado de significado. No estaban solos. Nunca más. El sol se alzó al día siguiente, filtrando su luz sobre la cabaña y los senderos despejados. Mateo ajustó la cuerda del caballo, y Clara se acomodó en su silla. Caminaron juntos hacia el corral, revisando los caballos y las provisiones. Todo acto era rutina, pero cada acto repetido consolidaba su vínculo, no por palabras, no por afecto inmediato, sino por elección, cuidado y presencia compartida. Por la tarde, mientras el viento soplaba suavemente y la frontera se mostraba en calma, Clara miró a Mateo y dijo, no importa lo que venga. No importa la frontera, ni la soledad, ni la gente que pueda intentar separarnos. Esto, nosotros, lo hemos elegido. Y permaneceremos, dijo él, finalmente sonriendo apenas, contenido, real. Nadie más nos encontrará solos. El día terminó con la cabaña cálida, el fuego ardiendo, los caballos seguros, y la nieve derretida formando charcos cristalinos. Mateo y Clara compartieron la cena en silencio, la intimidad contenida en la presencia mutua, la rutina de supervivencia compartida. No hubo palabras de amor, no hubo gestos grandilocuentes. Solo decisión, cuidado y la certeza de que, finalmente, nadie estaba solo. Al cerrar los ojos esa noche, cada uno en su espacio, pero conscientes del otro, la frontera dejó de ser amenaza absoluta. La tierra inhóspita seguía allí, el pasado seguía allí, pero habían creado un refugio más fuerte que cualquier tormenta, cualquier hombre, cualquier peligro, uno que se sostenía con respeto, acción y elección mutua. Y así, en el silencio, en la rutina, en la presencia constante, Mateo y Clara comprendieron que la verdadera victoria de la frontera no era sobrevivir, sino permanecer juntos, eligiendo cada día la compañía del otro. Por primera vez, no estaban solos.